Mi hijo y mi nuera estaban caminando alegremente hacia la notaría. Hoy yo debía firmar la escritura de donación de mi apartamento para ellos. Llevaban carpetas, documentos, sonrisas ensayadas. Pedro vestía su mejor traje, Valentina ese vestido color vino que tanto le gustaba lucir cuando creía que había ganado algo importante. Cuando llegaron a la dirección correcta, mi hijo quedó estupefacto. «Amor, esto es una comisaría, no una notaría», lo escuché decir con la voz quebrada por la confusión. Mi madre nos engañó. En ese instante, el celular de Valentina comenzó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 5 veces seguidas. Ella lo sacó del bolso con manos temblorosas y cuando leyó la pantalla, su rostro perdió todo el color. Pedro le arrebató el teléfono y sus ojos se abrieron como platos. Llevó la mano al pecho como si el corazón fuera a explotarle. «Amor, tenemos $850,000 en deudas», susurró con voz ahogada. «¿Qué demonios hiciste?». Otro mensaje iluminó la pantalla. Luego otro. Y otro más. El teléfono no dejaba de vibrar. Valentina comenzó a hiperventilar. Pedro gritaba en medio de la calle exigiendo explicaciones que ella no podía darle porque las palabras se ahogaban en su garganta. Y yo los observaba desde la ventana de la cafetería del frente, con mi vecino Rafael a mi lado, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas. «Esto es justicia, Araceli», me dijo Rafael apretando mi mano con suavidad. «Ellos planeaban destruirte». Pero aún así me dolía. Porque ese hombre desesperado que ahora temblaba frente a la comisaría era mi hijo. El bebé que amamanté. El niño al que alimenté incluso cuando yo moría de hambre. El joven al que sacrifiqué mi vida entera para darle un futuro. Y ahora él había planeado robarme todo. Dejarme en la calle. Abandonarme como si yo fuera basura. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Como una madre que lo dio todo terminó siendo traicionada por su propia sangre. Déjenme contarles mi historia desde el principio. Porque para entender esta venganza, necesitan conocer primero las cicatrices que cargo en el alma. Nací hace 72 años en un pueblo olvidado del interior de México, donde ser mujer significaba ser propiedad de alguien más. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Recuerdo su cuerpo consumido por una enfermedad que nunca supimos qué era, porque ir al doctor costaba dinero que no teníamos. Sus últimas palabras fueron para mí. «Araceli, cuida a tus hermanos. Sé fuerte. No llores. Sobrevive». Pero yo lloré. Lloré hasta que mi abuela me golpeó con un cinturón de cuero y me dijo que las lágrimas eran para las débiles. Que yo debía convertirme en piedra si quería ver otro amanecer en este mundo cruel. Tenía 9 años y ya estaba aprendiendo que el amor era un lujo que los pobres no podían permitirse. Mi padre se casó de nuevo 6 meses después. Su nueva esposa nos veía a mí y a mis 3 hermanos como bocas inútiles que alimentar. Nos daba las sobras después de que ella y mi padre comieran hasta llenarse. Nos obligaba a trabajar desde antes del amanecer hasta que caía la noche y ya no se veía ni la mano frente a la cara. Yo lavaba ropa ajena en el río hasta que mis manos se agrietaban y sangraban. Tenía 11 años y mis manos parecían las de una anciana. Fregaba pisos de casas ajenas, cargaba bultos de maíz que pesaban más que yo misma, recogía leña en el monte esquivando serpientes y espinas. Todo por un plato de frijoles aguados y un pedazo de tortilla dura. Recuerdo una noche que mi hermano menor, de apenas 7 años, lloró de hambre porque no había nada que comer. Mi madrastra lo golpeó por hacer ruido y lo encerró en el gallinero. Yo me metí con él y pasamos la noche abrazados entre las gallinas, temblando de frío y miedo. A los 16 años, un hombre llamado Joaquín, 20 años mayor que yo, fue a hablar con mi padre. Lo vi llegar en su caballo viejo, con su sombrero raído y sus botas llenas de lodo. Hablaron en voz baja durante 1 hora. Nadie me preguntó qué quería. Nadie me preguntó si lo amaba o si siquiera lo conocía. Simplemente mi padre entró a la casa y dijo: «Ya tienes marido. Empaca tus cosas. Te vas mañana al amanecer». Esa noche lloré sobre mi petate mientras empacaba mis 3 vestidos remendados y el rebozo que había sido de mi madre. Mi hermana menor, de 13 años, me abrazó y me dijo: «Al menos escaparás de aquí, Araceli. Tal vez él sea bueno contigo. Tal vez tenga suerte». Pero la suerte nunca fue algo que me acompañara. Joaquín no era bueno ni malo. Era un hombre simple que trabajaba en el campo de sol a sol y esperaba que yo le diera hijos, le cocinara,
le lavara la ropa y nunca le llevara la contraria. Y eso hice durante 24 años. Me convertí en sombra, en sirvienta, en un vientre que debía dar frutos. A los 17 años tuve a Pedro. El parto fue en casa, sin doctor, solo con una partera que olía a alcohol y me gritaba que pujara más fuerte. Creí que iba a morir. El dolor era tan intenso que rogué a Dios que me llevara. Pero cuando escuché su llanto, cuando lo sostuve por primera vez con su carita arrugada y sus puños diminutos, algo dentro de mí cambió para siempre. Juré en ese momento que él tendría una vida diferente, que estudiaría, que nunca pasaría hambre como yo, que nunca sentiría el sabor amargo de la humillación que yo había tragado toda mi vida, que sería alguien importante, que me haría sentir orgullosa. Joaquín murió cuando yo tenía 40 años. Un accidente estúpido en la cosecha. El tractor se volcó y lo aplastó contra la tierra que tanto había trabajado. Ni siquiera pude verlo por última vez porque cuando llegué al hospital corriendo y descalza ya lo habían cubierto con una sábana blanca manchada de sangre seca. De la noche a la mañana quedé viuda, sin dinero, sin casa propia, con un hijo de 23 años que estaba terminando la universidad gracias a una beca que yo había conseguido rogando de rodillas a un político local que me miró con lástima y finalmente firmó los papeles. Esos fueron los años del verdadero infierno. Trabajé limpiando oficinas durante la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana, 12 horas seguidas fregando pisos y baños por una miseria. Durante el día vendía comida en un puesto callejero que instalaba en una esquina cerca del mercado. Hacía quesadillas, tacos, gorditas. Pasaba horas de pie bajo el sol que te quemaba la piel hasta dejarla como cuero viejo, o bajo la lluvia que te calaba los huesos y te hacía temblar de frío. Mis pies se hinchaban tanto que por las noches no podía ni quitarme los zapatos. Comía una vez al día para que Pedro pudiera comer 3 veces. Usé la misma ropa remendada durante 5 años para que él tuviera uniformes decentes en la universidad. Caminaba 2 horas para ahorrarme el pasaje del autobús. Ese dinero era para los libros de Pedro, para sus copias, para sus proyectos. Me negué tratamientos médicos para pagarle todo lo que necesitaba. Una vez tuve una infección urinaria tan grave que orinaba sangre y tenía fiebre que me hacía delirar. Pero no fui al doctor porque ese mes había que pagar la inscripción del siguiente semestre de Pedro. Me curé con tés de hierbas que me dio una vecina y con pura voluntad de no morirme. Recuerdo una Navidad cuando Pedro tenía 25 años y yo acababa de cumplir 48. No tenía ni un peso. Literalmente nada. Había gastado hasta el último centavo en un libro que Pedro necesitaba para su tesis. Esa noche me senté en nuestro cuarto miserable y cené agua con sal mientras esperaba que él llegara de su trabajo de medio tiempo en una gasolinera. Cuando Pedro entró con una bolsa de comida del mercado, pollo rostizado y tortillas calientes, se derrumbó. Me abrazó llorando como cuando era niño. Mamá, tú me diste todo. Sacrificaste tu vida entera por mí. Vendiste tu salud, tu juventud, tu felicidad para que yo pudiera estudiar. Ahora yo voy a cuidarte para siempre. Te lo juro por Dios y por la memoria de mi padre. Nunca te va a faltar nada. Vivirás como una reina. Yo lloré en su hombro sintiendo que finalmente, después de tantos años de dolor y sacrificio, todo había valido la pena. Que todo ese sufrimiento había servido para algo grande. Para criar a un hombre bueno. A un hijo agradecido. Qué ingenua fui. Qué estúpidamente ingenua y ciega. Pedro se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Empezó a ganar bien. Me ayudaba con dinero cada mes y yo finalmente pude dejar el puesto de comida callejera. Seguí limpiando oficinas, pero al menos ya no tenía que matarme tanto. A los 55 años empecé a ahorrar. Cada peso que sobraba lo guardaba en una lata escondida debajo de mi cama. Soñaba con tener algo propio. Un lugar donde nadie pudiera echarme. Donde pudiera cerrar la puerta y sentirme segura por primera vez en mi vida. Tardé 10 años. 10 años ahorrando cada centavo, negándome cualquier placer, viviendo con lo mínimo. Pedro me ayudó con una parte del enganche. Recuerdo que lloró cuando le dije que finalmente iba a comprar mi apartamento. Mamá, te lo mereces más que nadie en este mundo, me dijo. A los 65 años, después de trabajar hasta que mis rodillas apenas me sostenían y mi espalda era un nudo permanente de dolor, logré comprarlo. Un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un edificio modesto del lado oeste de la ciudad.
No era lujoso. Las paredes tenían grietas, los pisos estaban desgastados, los muebles eran de segunda mano. Pero era mío. Completamente mío. El día que firmé la escritura en la notaría, lloré tanto que la notaria me preguntó si me sentía bien. Estoy más que bien, le dije. Por primera vez en mi vida, tengo un lugar en el mundo que nadie puede quitarme. O eso creí como la tonta que siempre he sido. Pedro ya estaba casado con Valentina para entonces. Se habían conocido 2 años antes en su trabajo. Ella era asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos. La primera vez que la vi, me pareció hermosa. Cabello largo y brillante, uñas siempre perfectas, ropa elegante. Sonreía mucho y hablaba con voz suave y educada. Al principio me encantó. Araceli, qué guapa te ves hoy, me decía cada vez que me veía aunque yo supiera que mentía. Araceli, nadie cocina como tú, esta sopa está deliciosa. Araceli, eres la mejor suegra del mundo, ojalá mi madre fuera como tú. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una frialdad escondida detrás de esa sonrisa perfecta de dientes blanquísimos. Una manera calculada de tocar mis cosas cuando venía de visita, como si estuviera evaluando su valor. Agarraba mis platos, mis adornos, mis fotos, y preguntaba, «¿Esto es de plata verdadera, Araceli? ¿Y esto, cuánto te costó?» Los primeros 2 años de matrimonio fueron tranquilos. Ellos vivían en un apartamento rentado en el centro, Pedro seguía en su buen empleo ganando bien, y Valentina trabajaba también. Venían a visitarme los domingos. Yo cocinaba para ellos, pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos. Comíamos juntos. Reíamos. Parecíamos una familia normal y feliz. Pero entonces comenzaron los comentarios extraños. Sutiles al principio. Araceli, este apartamento es muy grande para ti sola, ¿no te da miedo estar aquí? Araceli, a tu edad deberías pensar en tu seguridad, las escaleras están muy empinadas. Araceli, leí en el periódico que los ancianos sufren caídas fatales en sus casas todo el tiempo. Yo reía incómoda y cambiaba de tema, pero las palabras se quedaban flotando en el aire como cuervos negros esperando carroña. Pedro nunca decía nada. Solo asentía mientras Valentina hablaba. Un domingo, hace como 8 meses, mientras yo preparaba café en la cocina, escuché a Valentina hablando con Pedro en la sala. Su voz era baja, pero yo tenía la ventana abierta y el sonido llegaba claro como campana de iglesia. Pedro, tu mamá no va a vivir para siempre. Tienes 72 años. Ese apartamento podría ser nuestro. Vale como $200,000. Podríamos venderlo y comprar algo mucho mejor en la zona norte. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo oxidado en el pecho. Me quedé paralizada con la cafetera en la mano, sintiendo como el vapor me quemaba los dedos, pero sin poder moverme. Y lo peor no fue lo que dijo Valentina. Lo peor fue la respuesta de mi hijo. No te apures, amor. Ya estoy trabajando en eso. Solo necesito que ella confíe en que es lo mejor para su seguridad. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de mi habitación, preguntándome si había escuchado bien. Si mi propio hijo, el niño al que di todo, realmente estaba planeando quitarme lo único que tenía. Durante las siguientes semanas observé todo con más cuidado. Y empecé a notar cosas que antes había ignorado. Valentina revisando los cajones de mi habitación cuando creía que yo no miraba. Pedro tomando fotos de mi apartamento con su celular. Los dos susurrando y callándose abruptamente cuando yo entraba a la sala. Un día llegaron con un hombre que presentaron como Fernando, un amigo abogado de Pedro. Mamá, Fernando vino a explicarte algo muy importante sobre proteger tu patrimonio, dijo Pedro con esa sonrisa falsa que empezaba a reconocer. Fernando era un tipo de unos 40 años, traje barato, sonrisa de vendedor de autos usados. Se sentó en mi sala y empezó a hablarme como si yo fuera una niña tonta. Señora Araceli, a su edad es muy importante pensar en el futuro. Los impuestos de herencia son altísimos. Si usted dona su apartamento a su hijo ahora, se ahorra todo ese problema. Además, usted puede seguir viviendo aquí tranquila. Algo en mi interior me gritaba que era mentira, que había trampa. Pero Pedro me tomó la mano y dijo, mamá, solo queremos protegerte. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Les dije que lo pensaría. Fernando dejó unos papeles sobre la mesa.
Pedro insistió varias veces durante esa tarde. Valentina me abrazó al despedirse y susurró: Araceli, confía en nosotros. Somos tu familia. Esa noche llamé a Rafael, mi vecino del apartamento de al lado. Rafael era un hombre de 68 años, viudo, ex policía retirado que vivía solo desde que su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás. Siempre había sido amable conmigo. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, arreglaba cosas que se rompían en mi apartamento, tomábamos café juntos los sábados por la mañana en su balcón. Esa noche toqué su puerta pasadas las 10. Araceli, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, me preguntó alarmado al ver mi cara. Pasa. Nos sentamos en su sala y le conté todo. Las conversaciones que había escuchado, el abogado falso, la presión de Pedro y Valentina. Rafael me escuchó en silencio, con esa expresión seria que seguramente ponía cuando era policía. Cuando terminé de hablar, suspiró profundo. Araceli, esto huele muy mal. Muy mal. Ese tal Fernando no es abogado legítimo, te lo aseguro. Y eso de donar tu apartamento es la estafa más vieja del mundo. Una vez que firmes, te van a sacar de aquí en menos de un mes. Van a vender y tú te vas a quedar en la calle. Pero es mi hijo, susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar. Es mi único hijo. Yo sacrifiqué todo por él. Lo sé, me dijo Rafael tomando mi mano arrugada entre las suyas. Y por eso mismo esto duele tanto. Pero necesitas saber la verdad completa. Déjame investigar un poco. Durante las siguientes 2 semanas, Rafael usó sus contactos de cuando era policía. Habló con colegas, revisó registros públicos, hizo preguntas en lugares donde Valentina trabajaba. Lo que descubrió me destruyó el alma. Valentina tenía deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito al máximo en 5 bancos diferentes. Préstamos personales. Casas de empeño. Todo sumaba $850,000. Había gastado en ropa de marca, zapatos carísimos, joyas, tratamientos de belleza, viajes que presumía en redes sociales. Era una adicta a las compras que vivía muy por encima de sus posibilidades. Y Pedro lo sabía. Había firmado como avalista en varios de esos préstamos. Estaba hasta el cuello en las deudas de su esposa. Por eso necesitaban mi apartamento. No para protegerme. Para salvarse ellos. Rafael me mostró los documentos que había conseguido. Estados de cuenta, contratos de préstamo, todo. Me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que era niña. Lloré por todas las ilusiones rotas. Por todos los sacrificios desperdiciados. Por haber creído que el amor de una madre era suficiente para criar a un hijo decente. Rafael me abrazó mientras yo sollozaba. Tranquila, Araceli. Tranquila. Todavía podemos hacer algo. Todavía podemos darles una lección que nunca olvidarán. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Son mis deudas también si Pedro firmó como aval. Van a perderlo todo de todas formas. Por eso mismo, dijo Rafael con una sonrisa extraña. Por eso mismo vamos a usar eso en su contra. Vamos a hacer que se expongan. Que muestren sus verdaderas intenciones delante de testigos. Que quede registro de lo que planeaban hacerte. No entiendo, le dije confundida. Es simple, explicó Rafael. Tú vas a fingir que aceptas donarles el apartamento. Vas a actuar como la abuela ingenua que ellos creen que eres. Pero en lugar de llevarlos a una notaría real, los vas a llevar directo a la comisaría del sector donde yo tengo amigos. Y ahí, cuando lleguen las notificaciones de cobranza que yo voy a programar para que lleguen en ese momento exacto, se van a exponer solos. Pero eso no resuelve mis deudas, dijo Pedro cuando supo. Exacto, sonrió Rafael. Pero los pone en una posición donde tienen que explicar por qué intentaban estafar a una anciana de 72 años. Estelionato familiar. Intento de despojo. Abuso de confianza. Con las pruebas correctas, Valentina puede enfrentar cargos criminales. Y créeme, los bancos van a ser mucho más agresivos cobrando cuando sepan que hay una investigación policial de por medio. Pasé toda esa noche sin dormir pensando en el plan de Rafael. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería creer que había algún error. Que Pedro reaccionaría a tiempo. Que me elegiría a mí sobre Valentina y el dinero.
Pero la parte que había sobrevivido 72 años de golpes, humillaciones y traiciones sabía la verdad. Mi hijo ya me había elegido. Y no me había elegido a mí. Al día siguiente, cuando Pedro llegó de visita, actué mi papel. Hijo, he estado pensando mucho en lo que dijeron tú y Fernando. Tienen razón. A mi edad, es mejor asegurar las cosas. No quiero que tengas problemas con impuestos cuando yo ya no esté. El rostro de Pedro se iluminó. De verdad, mamá. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí, le dije forzando una sonrisa. Pero con una condición. Quiero que Valentina esté presente también. Ella es tu esposa. Es parte de esta familia. Quiero que los dos estén ahí cuando firme. Por supuesto, mamá, dijo Pedro abrazándome con falsa emoción. Valentina va a estar feliz. Los dos te lo agradecemos mucho. Esa tarde escuché a Pedro hablando por teléfono en mi balcón. Valentina, lo logramos. Mi mamá va a firmar. Sí, la próxima semana. En cuanto tengamos la escritura, la vendemos inmediatamente. Tengo un contacto que puede comprarla en efectivo en menos de 3 días. Con eso pagamos tus deudas y nos queda para empezar de nuevo. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Pero ya no lloré. El tiempo de llorar había terminado. Ahora era tiempo de justicia. Durante los siguientes días, Rafael y yo preparamos todo meticulosamente. Él habló con sus excompañeros de la comisaría del sector. Les explicó la situación. Ellos estuvieron más que dispuestos a ayudar. Los policías odian a la gente que abusa de ancianos. Rafael también contactó a los bancos acreedores de Valentina usando información que había obtenido. Les informó que había una investigación en curso por posible fraude. Los bancos, oliendo sangre, prepararon notificaciones legales para enviar exactamente cuando Rafael les indicara. Yo, por mi parte, actué como la abuela perfecta. Cociné para Pedro y Valentina. Los recibí con sonrisas. Les dije lo feliz que estaba de poder ayudarlos. Valentina me abrazaba y me decía, Araceli, eres un ángel. No sabes lo que esto significa para nosotros. Cada abrazo falso me daba más fuerza para seguir adelante con el plan. Llegó el día acordado. Un martes por la mañana. Pedro pasó por Valentina temprano. Los vi desde mi ventana cuando llegaron a buscarme. Venían elegantes. Pedro con su traje gris, Valentina con ese vestido color vino y tacones altísimos. Llevaban una carpeta con documentos. Sonreían como si hubieran ganado la lotería. Buenos días, mamá, me dijo Pedro besándome la frente. ¿Lista para el gran día? Lista, le respondí con voz temblorosa que no tuve que fingir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Subimos al auto de Pedro. Durante el trayecto, Valentina no paraba de hablar. Araceli, después de esto vamos a celebrar. Te vamos a llevar a comer a tu restaurante favorito. Vas a ver que todo va a estar bien. Tú te quedas viviendo en el apartamento tranquila y nosotros solo nos encargamos de los papeles. Mentirosa. Maldita mentirosa. Cuando llegamos a la dirección que yo les había dado, Pedro estacionó el auto. Los tres bajamos. Caminaron adelante, confiados, victoriosos. Yo venía atrás, con las piernas temblando. Y entonces Pedro se detuvo en seco frente al edificio. Miró el letrero grande que decía, Comisaría del Sector Este. Su rostro pasó de la confusión al pánico en 2 segundos. Amor, susurró a Valentina. Esto es una comisaría, no una notaría. Valentina miró el letrero y luego me miró a mí con ojos llenos de confusión. Araceli, te equivocaste de dirección. Esta no es la notaría. ¿Dónde está la notaría? No me equivoqué, les dije con voz firme que me sorprendió a mí misma. Esta es exactamente la dirección que quería darles. Mamá, ¿qué estás diciendo?, preguntó Pedro con voz temblorosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué nos trajiste a una comisaría? En ese preciso instante, como si el universo mismo estuviera de mi lado, el celular de Valentina comenzó a vibrar. 1 vez. 2 veces. 5 veces seguidas. El sonido era tan fuerte en el silencio de la mañana que hasta yo podía escucharlo desde donde estaba. Valentina sacó el teléfono de su bolso con manos que temblaban visiblemente.
Miró la pantalla y el color abandonó su rostro por completo. Sus labios se pusieron blancos. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Pedro, alarmado por su reacción, le arrebató el celular de las manos. Y cuando leyó lo que había en la pantalla, se llevó la mano al pecho exactamente como yo había imaginado que lo haría. Su respiración se volvió errática. Sus piernas comenzaron a temblar. Amor, susurró con voz ahogada. Tenemos $850,000 en deudas. $850,000. ¿Qué demonios hiciste? El teléfono seguía vibrando. Mensaje tras mensaje. Notificación tras notificación. Bancos, financieras, casas de préstamo, todos cobrando al mismo tiempo, todos amenazando con acciones legales inmediatas. Valentina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían frenéticamente de Pedro a mí, de mí al edificio de la comisaría, del edificio de nuevo a su teléfono que no dejaba de sonar. Pedro comenzó a leer los mensajes en voz alta, cada palabra más desesperada que la anterior. Banco Nacional, su deuda de $150,000 será transferida a cobranza judicial. Financiera del Sur, embargo preventivo de bienes autorizado. Casa de Préstamos Rápidos, su aval solidario Pedro Sánchez responde por la totalidad de la deuda. Yo firmé como aval, gritó Pedro mirando a Valentina con ojos llenos de horror. Yo firmé. Tú me dijiste que eran solo $20,000. Me dijiste que era temporal. Me prometiste que ibas a pagar. Valentina finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro quebrado. Yo iba a pagar. Cuando tuviéramos el apartamento de tu mamá. Cuando lo vendiéramos. Iba a pagar todo. Te lo juro. Cuando tuviéramos el apartamento de mi mamá, repitió Pedro como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Planeaste esto desde el principio. Todo esto. El abogado falso. La donación. Todo era para pagar tus malditas deudas. La gente que pasaba por la calle comenzó a detenerse. Una escena como esa, frente a una comisaría, con gritos y desesperación, no era algo que se viera todos los días. Algunos sacaban sus celulares. Otros simplemente miraban con curiosidad morbosa. Yo me quedé ahí parada, a unos metros de distancia, viendo cómo mi propio hijo se desmoronaba. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, quería correr a abrazarlo. Decirle que todo iba a estar bien. Que yo lo arreglaría como siempre había arreglado todo en su vida. Pero la otra parte, la parte que había sido traicionada, engañada, utilizada, esa parte se mantuvo firme como roca. En ese momento, Rafael salió de la comisaría acompañado de 2 policías uniformados. Uno era el comandante Alejandro, un hombre de unos 50 años con cara seria. El otro era un oficial más joven que llevaba una tablet en las manos. Buenos días, dijo el comandante Alejandro con voz profesional. ¿Hay algún problema aquí? Pedro y Valentina se voltearon hacia ellos. La expresión de pánico en sus rostros era casi cómica. Casi, porque a mí no me daba risa. Me daba una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaba. Oficial, esto es un malentendido, comenzó a decir Pedro con voz desesperada. Mi madre nos citó aquí, pero pensábamos que íbamos a una notaría. No sé qué está pasando. Oh, yo sí sé qué está pasando, dije dando un paso al frente. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Más segura. Ustedes planeaban que yo donara mi apartamento. Mi único patrimonio. Lo único que tengo después de 72 años de sacrificio. Iban a hacerme firmar papeles falsos con un abogado falso para quedarse con mi propiedad y venderla. Todo para pagar las deudas que esta mujer acumuló comprando lujos que no podía pagar. Eso no es cierto, gritó Valentina. Eso no es cierto. Nosotros solo queríamos ayudarte, Araceli. Solo queríamos protegerte. Protegerme, repetí sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Protegerme dejándome en la calle. Protegerme robándome lo único que tengo. Protegerme después de que yo sacrifiqué mi vida entera por ese hijo al que parece que le lavaste el cerebro. Mamá, por favor, suplicó Pedro. Déjame explicarte. Las cosas no son como tú piensas. Oh, creo que son exactamente como yo pienso, le dije. Y tengo pruebas. Rafael dio un paso adelante y le entregó al comandante Alejandro una carpeta gruesa. Comandante,
Aquí está todo. Grabaciones de audio donde los señores Pedro Sánchez y Valentina Ruiz discuten su plan para quedarse con el apartamento de la señora Araceli. Mensajes de texto entre ellos, coordinando con un tal Fernando que se hace pasar por abogado, pero que no está registrado en el colegio de abogados. Documentos que muestran las deudas de la señora Valentina y cómo el señor Pedro firmó como aval sin conocer el monto real. Y el plan completo para vender el apartamento inmediatamente después de la supuesta donación. El comandante Alejandro abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión se volvió cada vez más seria. El oficial joven tomaba notas en su tablet. ¿Cómo conseguiste eso?, me gritó Valentina con la cara deformada por la furia. Eso es invasión a la privacidad. Eso es ilegal. Lo que es ilegal es el estelionato familiar, respondió Rafael con calma. Lo que es ilegal es intentar despojar a una persona de la tercera edad de su patrimonio mediante engaños. Lo que es ilegal es usar documentos falsos y hacerse pasar por profesionales certificados. Pedro se dejó caer contra el auto. Sus piernas ya no lo sostenían. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar como un niño. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Yo no quería. Valentina me convenció. Me dijo que era la única manera. Que tú estarías bien. Que podríamos cuidarte mejor. Yo no quería hacerte daño. Pero lo ibas a hacer de todas formas, le dije sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Ibas a firmar esos papeles. Ibas a vender mi apartamento. Ibas a dejarme sin nada. Después de todo lo que hice por ti. Después de todo lo que sacrifiqué. El comandante Alejandro cerró la carpeta. Señora Valentina Ruiz, señor Pedro Sánchez, van a tener que acompañarnos adentro para hacer unas declaraciones. Hay suficiente evidencia aquí para abrir una investigación formal por intento de fraude y estelionato familiar. No, 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 comenzó a gritar Valentina. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Araceli, por favor. Diles que es un malentendido. Por favor. Yo tengo 2 hijos pequeños. No puedo tener un récord criminal. Por favor. Tú no tienes hijos, le dije con frialdad. Investigué. Tú no tienes hijos. Esa es otra de tus mentiras. Valentina se quedó callada, atrapada en su propia red de engaños. Pedro levantó la vista hacia mí. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer con las deudas? Los bancos van a quitarnos todo. Vamos a perder el apartamento donde vivimos. Vamos a perder todo. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por él. Porque seguía siendo mi hijo. Porque recordaba al niño de 5 años que se aferraba a mi falda cuando tenía pesadillas. Porque recordaba al joven de 20 años que lloraba en mi hombro cuando su padre murió. Pero luego recordé las conversaciones que había escuchado. Los planes que habían hecho. La frialdad con la que habían decidido destruir mi vida. Deberías haberlo pensado antes, le dije. Antes de planear robarme. Antes de traicionarme. Antes de olvidar todo lo que hice por ti. El comandante Alejandro hizo un gesto a los 2 oficiales que lo acompañaban. Señores, por favor acompáñennos adentro. Necesitamos tomar sus declaraciones formales y hay algunos documentos que deben firmar. No voy a entrar ahí, gritó Valentina retrocediendo hacia el auto. No hice nada malo. Solo intentábamos asegurar el futuro de la familia. Eso no es un crimen. Usar documentos falsos y engañar a una persona mayor para despojarla de su patrimonio sí es un crimen, señora, respondió el comandante con tono firme pero profesional. Y tenemos evidencia suficiente para proceder. Pueden cooperar voluntariamente o puedo solicitar una orden, pero de una u otra forma van a tener que dar explicaciones. Pedro tomó a Valentina del brazo. Su rostro había pasado del pánico a una especie de resignación dolorosa. Valentina, ya basta. Ya perdimos. Entremos y declaremos. Mientras más cooperemos, mejor será para nosotros. Mejor para nosotros, gritó Valentina soltándose de su agarre. No hay nada mejor para nosotros. Estamos arruinados. Tenemos $850,000 en deudas que ahora todos los bancos van a cobrar al mismo tiempo. Nos van a embargar todo. Vamos a perder el apartamento, los autos, todo.
Y todo por culpa de tu maldita madre y su venganza. No te atrevas, le grité sintiendo como la rabia explotaba dentro de mí como un volcán. No te atrevas a culparme por las consecuencias de tus propias acciones. Tú creaste esas deudas. Tú gastaste dinero que no tenías en caprichos y lujos. Tú convenciste a mi hijo de robarme. Esto es culpa tuya y de nadie más. Valentina me miró con un odio tan puro que me dio escalofríos. Tú arruinaste nuestras vidas, vieja estúpida. Podríamos haber pagado todo. Podríamos haber empezado de nuevo. Pero no, tuviste que ser la víctima. Tuviste que montar todo este circo para hacerte la mártir. La mártir, repetí sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Yo soy la mártir. Yo que trabajé hasta sangrar para que mi hijo tuviera educación. Yo que me negué comida para que él pudiera comer. Yo que sacrifiqué mi salud, mi juventud, cada segundo de mi vida para darle un futuro. Y tú, que solo piensas en ti misma, en tus caprichos, en tu imagen falsa, tú me llamas mártir. Señora, por favor cálmese, intervino el comandante Alejandro poniéndose entre nosotras. Entiendo que está molesta, pero necesito que mantenga la compostura. Rafael me tomó del brazo suavemente. Araceli, respira. Ya ganaste. No dejes que ella te quite la paz. Tenía razón. Respiré profundo intentando calmar el temblor en mis manos. Valentina seguía mirándome con odio, pero ahora también había miedo en sus ojos. Miedo real de lo que vendría. Más personas se habían detenido a mirar la escena. Una señora mayor que pasaba con sus bolsas del mercado se acercó a mí. Está bien, señora. Yo vi todo. Esa mujer quería robarle su casa. Usted hizo bien en denunciarlos. Mi sobrina pasó por algo parecido. Hay que defenderse. Sus palabras me dieron una fuerza extraña. No estaba sola. Había gente que entendía, que sabía que yo no era la villana de esta historia. Pedro finalmente se irguió y comenzó a caminar hacia la entrada de la comisaría. Su espalda estaba encorvada, sus hombros caídos. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Valentina, vamos. Mientras más rápido terminemos con esto, más rápido podemos buscar una solución. No hay solución, sollozó Valentina, pero comenzó a caminar detrás de él. No hay solución para esto. Estamos destruidos. Los vi entrar al edificio escoltados por los oficiales. El comandante Alejandro se quedó afuera conmigo y con Rafael. Señora Araceli, necesito que usted también entre a dar su declaración formal. Pero puede tomarse un momento si lo necesita. Esto ha sido muy intenso. Asentí sin poder hablar. Las piernas me temblaban tanto que Rafael tuvo que sostenerme. Vamos a sentarnos un momento, me dijo guiándome hacia una banca que había cerca de la entrada. Respira. Lo peor ya pasó. Pero no sentía que lo peor hubiera pasado. Sentía como si algo dentro de mí hubiera muerto. La ilusión de que mi hijo me amaba. La fantasía de que mi sacrificio había valido la pena. La esperanza de que la familia era sagrada. Una parte de mí todavía quería entrar ahí, abrazar a Pedro, decirle que lo perdonaba, que encontraríamos una solución juntos. Pero la otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, sabía que eso sería mi propia destrucción. Rafael se sentó a mi lado. Has sido muy valiente, Araceli. Muy valiente. No muchas personas tendrían la fuerza para hacer lo que acabas de hacer. No me siento valiente, le confesé limpiándome las lágrimas con un pañuelo que él me ofreció. Me siento destruida. Me siento como si hubiera perdido a mi hijo. Ya lo habías perdido, me dijo con suavidad pero firmeza. Lo perdiste el día que él decidió traicionarte. El día que puso el dinero por encima de tu bienestar. Hoy solo enfrentaste la verdad que ya existía. Tenía razón. Lo sabía. Pero dolía igual. Dolía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Después de unos minutos, el comandante Alejandro salió de nuevo. Señora Araceli, cuando esté lista, podemos proceder con su declaración. No va a tomar mucho tiempo. Solo necesito que me cuente con sus propias palabras qué pasó, desde cuando sospechó, y confirme la autenticidad de las pruebas que el señor Rafael presentó. Me puse de pie con ayuda de Rafael. Estoy lista, dije aunque no me sentía lista para nada. Entramos a la comisaría.
El interior era frío y gris. Olía a café viejo y a papeles viejos. Nos llevaron a una oficina pequeña en el segundo piso. Pedro y Valentina estaban en otra oficina al final del pasillo. Podía escuchar los gritos ahogados de Valentina reclamándole algo a Pedro. Me senté frente al escritorio del comandante. Rafael se sentó a mi lado. El oficial joven de antes estaba ahí también, listo para tomar notas en su computadora. Señora Araceli, comenzó el comandante. Cuénteme desde el principio. Cuando empezó a sospechar que su hijo y su nuera planeaban algo contra usted. Respiré profundo y comencé a contar. Les conté sobre los comentarios extraños que Valentina hacía sobre mi apartamento. Sobre la conversación que escuché aquel domingo cuando hablaban de venderlo. Sobre el supuesto abogado Fernando que vino a presionarme para que donara mi propiedad. Sobre cómo Rafael investigó y descubrió las deudas masivas de Valentina. El comandante escuchaba tomando notas ocasionales. ¿Y usted tiene pruebas de todo esto?, me preguntó. Rafael abrió otra carpeta. Tengo grabaciones de audio, comandante. La señora Araceli instaló una aplicación de grabación en su propio teléfono cuando Pedro y Valentina venían de visita. Las grabaciones fueron hechas en propiedad de ella, así que son legales. También tengo capturas de pantalla de mensajes entre Pedro y Valentina que Pedro dejó abiertas en una tablet que olvidó en casa de su madre. Y tengo los documentos financieros que obtuve de fuentes públicas mostrando las deudas. El comandante revisó todo meticulosamente. Esto es suficiente para proceder con cargos de intento de estelionato y fraude. Sin embargo, señora Araceli, necesito preguntarle algo importante. ¿Usted quiere presentar cargos formales contra su hijo y su nuera, o prefiere que esto quede como una advertencia oficial? Me quedé callada. Esa era la pregunta que había estado evitando desde que empezó todo esto. Presentar cargos significaba que Pedro podría tener antecedentes penales. Podría perder su trabajo. Podría arruinar su vida completamente. Pero no presentar cargos significaba que se saldrían con la suya. Que aprenderían que podían traicionarme sin consecuencias reales. Rafael me apretó la mano. Piénsalo bien, Araceli. Pero recuerda que si no hay consecuencias, volverán a intentarlo. Tal vez no contra ti, pero contra alguien más. Tenía razón. Si Valentina había hecho esto conmigo, lo haría con otros. Si Pedro había aprendido que la traición no tenía precio, seguiría ese camino. Quiero presentar cargos formales, dije con voz temblorosa pero firme. Contra Valentina Ruiz por fraude e intento de estelionato. Contra Pedro Sánchez como cómplice. Y contra Fernando, el falso abogado, por hacerse pasar por profesional certificado. El comandante asintió. Entendido. Voy a preparar los documentos. El proceso judicial puede tomar varios meses. Usted tendrá que testificar. Va a ser difícil emocionalmente. Lo sé, respondí. Pero es necesario. Pasé las siguientes 2 horas dando mi declaración completa. Cada detalle. Cada conversación. Cada momento de sospecha. Cada evidencia. El oficial joven lo transcribía todo en su computadora. Al final, me hicieron leer la declaración y firmarla. Cuando salimos de la oficina, vi a Pedro en el pasillo. Estaba sentado en una silla de plástico con la cabeza entre las manos. Valentina no estaba con él. Seguramente la tenían en otra sala. Pedro levantó la vista cuando me vio. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Mamá, susurró. Mamá. Por favor. Podemos hablar. Solo tú y yo. Por favor. Rafael me apretó el brazo. No tienes que hablar con él si no quieres. Pero una parte de mí necesitaba escuchar qué tenía que decir. Necesitaba cerrar ese capítulo. Dame un momento, le dije a Rafael. Solo un momento. Rafael asintió y se alejó unos pasos. Lo suficientemente lejos para darnos privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Me acerqué a Pedro. De cerca se veía peor. Tenía el rostro demacrado, la barba sin afeitar, los ojos hundidos. Di algo, le dije. Pedro se puso de pie tambaleándose. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. Sé que lo arruiné todo. Sé que no hay perdón para lo que hice. Pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Nunca.
Pero lo ibas a hacer de todas formas, le dije manteniendo mi voz firme aunque sentía que me temblaba todo el cuerpo por dentro. Ibas a quitarme mi apartamento. Ibas a dejarme sin nada. Así que dime, Pedro, ¿cómo exactamente eso no era hacerme daño? Valentina me convenció de que tú estarías bien, dijo con voz desesperada. Me dijo que podías venir a vivir con nosotros. Que te cuidaríamos mejor. Que solo era un traspaso en el papel. Yo le creí, mamá. Yo realmente le creí. Mentira, le dije sintiendo como la rabia volvía a subir. Yo escuché sus conversaciones. Los escuché planear vender el apartamento inmediatamente. Los escuché hablar de dejarme en un asilo público porque yo sería un estorbo. No me mientas ahora. Ya no hay razón para mentir. Pedro se cubrió el rostro con las manos. Tienes razón. Tienes razón. Valentina dijo esas cosas, pero yo no quería creerlo. Me convencí de que ella estaba exagerando. De que cuando llegara el momento, encontraríamos otra solución. Pero en el fondo sí lo sabía. Sabía lo que estábamos planeando y aún así seguía adelante. ¿Por qué? Le pregunté sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. ¿Por qué lo hiciste? Yo te di todo. Todo lo que tuve. Pasé hambre para que tú comieras. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú pudieras estudiar. Te amé más que a mi propia vida. Y tú me pagaste así. Porque soy un cobarde, susurró Pedro. Porque Valentina tiene una forma de hacerte sentir que eres menos si no le das lo que quiere. Porque me cansé de escucharla quejarse de que vivíamos en un apartamento rentado mientras tú tenías propiedad. Porque las deudas me estaban asfixiando y vi tu apartamento como la salida fácil. Porque soy un maldito egoísta que se olvidó de todo lo que su madre hizo por él. Al menos ahora dices la verdad, le dije limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Al menos ahora eres honesto. Mamá, ¿qué va a pasar con nosotros?, preguntó con voz quebrada. Los bancos ya empezaron a llamar. Valentina está destruida. Yo voy a perder mi trabajo cuando se enteren de esto. No tenemos a dónde ir. No tenemos nada. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, quería decirle que encontraríamos una solución. Que yo lo ayudaría como siempre lo había hecho. Que podíamos superar esto juntos. Pero la otra parte, la parte que finalmente había aprendido a valorarse, se mantuvo firme. Deberías haberte preocupado por eso antes de traicionarme, le dije. Antes de planear robarme. Antes de elegir a Valentina y el dinero por encima de tu propia madre. Entonces esto es todo, preguntó Pedro con voz ahogada. ¿Me vas a dejar caer? ¿Vas a dejar que pierda todo? Yo no te estoy dejando caer, le dije sintiendo como algo dentro de mí finalmente se endurecía. Tú te dejaste caer solo. Tú tomaste las decisiones que te trajeron aquí. Yo solo me negué a ser tu víctima. Mamá, por favor, comenzó a suplicar cayendo de rodillas frente a mí. Por favor. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco nada. Pero no me dejes así. No puedo con esto solo. Las deudas son demasiado grandes. Valentina está hablando de suicidarse. Todo es un caos. ¿Valentina está hablando de suicidarse o está manipulándote de nuevo?, le pregunté con más dureza de la que pretendía. Porque esa mujer ha mentido sobre todo desde el día que la conocí. No me sorprendería que esto también sea otra de sus actuaciones. No lo sé, sollozó Pedro. Ya no sé qué es real y qué es mentira. Ya no sé nada. Rafael se acercó entonces. Araceli, ya es suficiente. No tienes que seguir con esto ahora. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pedro levantó la vista hacia Rafael. Usted nos tendió la trampa. Usted convenció a mi madre de hacer esto. Yo no tuve que convencer a nadie, respondió Rafael con calma. Tu madre vino a mí porque escuchó sus planes de robarle. Yo solo le di las herramientas para protegerse. Si hay un villano en esta historia, Pedro, no soy yo. Ustedes no entienden, gritó Pedro poniéndose de pie. Valentina me va a culpar de todo. Va a decir que yo la obligué. Va a divorciarse de mí y me va a dejar con todas las deudas. Voy a perder todo y voy a quedar solo. Bienvenido a como yo me hubiera sentido si tu plan hubiera funcionado, le dije con frialdad que me sorprendió a mí misma. Sola, sin nada,
después de haber dado todo. La diferencia es que tú te lo buscaste. Yo no. El comandante Alejandro apareció en ese momento. Señor Pedro Sánchez, necesito que regrese a la oficina. Hay más documentos que debe firmar. Pedro me miró una última vez. Sus ojos suplicaban algo que yo ya no podía darle. Mamá, esto no puede ser el final. No puede ser así. Pero no dije nada. Solo me di vuelta y comencé a caminar hacia la salida con Rafael a mi lado. Araceli, gritó Pedro detrás de mí. Araceli, por favor. Soy tu hijo. Soy tu único hijo. Me detuve. Sin voltearme, dije, eras mi hijo. El hijo que yo crié habría preferido morir antes que traicionarme. El hombre que veo ahora es un extraño. Y seguí caminando. Cada paso me dolía como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Pero no me detuve. No miré atrás. Cuando salimos de la comisaría, el sol estaba alto en el cielo. Era apenas mediodía, aunque sentía como si hubieran pasado años. Rafael me llevó a su auto. Vamos a casa, Araceli. Has tenido suficiente por hoy. El camino de regreso fue en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente repetía una y otra vez las imágenes de Pedro de rodillas, llorando, suplicando. Y cada vez dolía igual. Cuando llegamos al edificio, Rafael me acompañó hasta mi apartamento. Te preparo un té, me dijo con suavidad. Necesitas calmarte un poco. Asentí sin fuerzas. Me senté en mi sofá viejo mientras Rafael se movía por mi cocina como si la conociera de memoria. Y supongo que la conocía, después de tantos cafés compartidos, tantas conversaciones. Me trajo el té con manzanilla y miel. Bebe despacio. Y respira. Lo peor ya pasó. Pero no sentía que lo peor hubiera pasado. Sentía que apenas estaba comenzando. Ahora vendrían los juicios. Los testimonios. Ver a Pedro una y otra vez. Escuchar los detalles de su traición repetidos en un tribunal. Rafael se sentó a mi lado. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que tal vez fuiste demasiado dura. Que tal vez deberías perdonarlo. Que tal vez todavía hay tiempo para arreglarlo. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando?, le pregunté. Porque conozco esa mirada, me dijo. Es la misma mirada que tenía mi hermana cuando denunció a su esposo por violencia doméstica. Esa mezcla de alivio y culpa. De libertad y pérdida. De haber hecho lo correcto pero sentirte terrible por ello. ¿Tu hermana se arrepintió de denunciarlo?, pregunté. Durante un tiempo, asintió Rafael. Los primeros meses fueron horribles. Él la llamaba llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Su familia la presionaba para que retirara los cargos. Ella casi cedió varias veces. Pero al final se mantuvo firme. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó?, pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él volvió a casarse 2 años después, me dijo Rafael. Y a los 6 meses, su nueva esposa también lo denunció por violencia. Porque la gente así no cambia, Araceli. No aprenden. Si mi hermana hubiera retirado los cargos, él habría seguido golpeándola. Y eventualmente la habría matado. ¿Estás diciendo que si yo perdono a Pedro, él va a volver a intentar robarme?, pregunté. Estoy diciendo que si no hay consecuencias, la gente no aprende, respondió Rafael. Pedro necesita tocar fondo. Necesita entender que sus acciones tienen precio. Y Valentina necesita ser detenida antes de que arruine a alguien más. Tiene sentido en teoría, le dije. Pero en práctica sigue siendo mi hijo. El bebé que cargué. El niño que crié. No puedo simplemente apagar esos sentimientos. Y nadie te está pidiendo que lo hagas, me dijo Rafael tomando mi mano. Puedes amarlo y aún así protegerte de él. Puedes extrañar lo que pudo ser y aún así aceptar lo que es. Puedes llorar por la pérdida y aún así seguir adelante. Todo eso puede coexistir. Sus palabras me dieron un consuelo extraño. Me di cuenta de que había estado pensando en términos absolutos. O lo amaba o lo odiaba. O lo perdonaba o lo castigaba. Pero la vida no era así de simple. Gracias, Rafael, le dije apretando su mano. No sé qué haría sin ti en todo esto. Eres más fuerte de lo que crees, Araceli, me respondió con una sonrisa suave.
Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Pasé el resto de ese día en una especie de nebulosa. Rafael se quedó conmigo hasta la tarde, asegurándose de que comiera algo, de que no me quedara sola con mis pensamientos demasiado tiempo. Cuando finalmente se fue a su apartamento, yo me senté en mi balcón mirando la ciudad. Mi teléfono había estado sonando toda la tarde. Números desconocidos que no contesté. Seguramente eran reporteros. De alguna forma la noticia ya había empezado a filtrarse. Una anciana que denunció a su propio hijo por intentar robarle su apartamento. Era el tipo de historia que la gente amaba compartir. Al caer la noche, recibí un mensaje de un número que sí reconocí. Era Julieta, mi prima hermana que vivía en otro estado. Acabamos de enterarnos de lo que pasó con Pedro. Estamos en shock. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Julieta y yo habíamos sido cercanas de niñas, pero la vida nos había alejado. Ella se había casado y mudado lejos hacía casi 40 años. Hablábamos tal vez 2 veces al año, en Navidad y cumpleaños. Le respondí, estoy bien, prima. Fue difícil pero necesario. Gracias por preocuparte. Su respuesta llegó inmediatamente. Todos en la familia estamos hablando de esto. Algunos están de tu lado. Otros dicen que fuiste demasiado dura. Yo solo quiero que sepas que yo te apoyo. Hiciste lo correcto. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Al menos alguien en mi familia lo entendía. Los siguientes días fueron una pesadilla diferente. Los bancos comenzaron a contactar a Pedro formalmente para cobrar las deudas. Según Rafael, que seguía monitoreando la situación a través de sus contactos, Pedro había tenido que contratar un abogado defensor con dinero que no tenía. Valentina había contratado su propio abogado y, tal como Pedro había predicho, estaba tratando de echarte toda la culpa a él. Una semana después del incidente en la comisaría, recibí una citación judicial. El caso procedería a juicio en 2 meses. Tendría que testificar. Ver a Pedro en el estrado. Confrontar todo de nuevo, pero esta vez frente a jueces, abogados y posiblemente medios de comunicación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo. En cómo habíamos llegado a este punto. En si había alguna manera de haberlo evitado. En si yo había fallado como madre. A las 3 de la mañana, escuché que tocaban suavemente mi puerta. Me puse la bata y fui a ver. Por la mirilla había una mujer joven que no reconocí. ¿Quién es?, pregunté sin abrir. Señora Araceli, mi nombre es Olivia. Soy reportera del periódico La Verdad. Me gustaría hablar con usted sobre su caso. Creo que su historia necesita ser contada. No tengo nada que decir, respondí. Por favor, retírese. Señora, sé que debe ser difícil, insistió. Pero hay muchas personas mayores que están pasando por situaciones similares. Su valentía al denunciar podría ayudar a otros. Por favor, solo 5 minutos. Váyase o llamaré a la policía, le dije con firmeza. Escuché sus pasos alejándose. Me quedé ahí parada, con el corazón latiendo fuerte. Así que ahora también tendría que lidiar con reporteros acosándome. Perfecto. Al día siguiente, Rafael tocó mi puerta temprano. Venía con el periódico en la mano. Su expresión era seria. Araceli, necesitas ver esto. Me entregó el periódico. En la portada había una foto mía saliendo de la comisaría, tomada el día del incidente. El titular decía, anciana denuncia a hijo por intento de despojo. Abuela de 72 años expone plan de robo familiar. Sentí que las piernas me temblaban. Abrí el periódico a la página donde continuaba la historia. Habían entrevistado a vecinos, al comandante Alejandro, incluso habían conseguido una foto vieja mía con Pedro cuando era niño. La historia estaba contada con bastante precisión, dándome a mí como la víctima y a Pedro y Valentina como los villanos. Esto es terrible, susurré. Ahora todo el mundo lo sabe. No es terrible, me corrigió Rafael. Es necesario. La gente necesita saber que estas cosas pasan. Que los hijos a veces traicionan a sus padres. Que hay que protegerse incluso de la familia. Pero ahora Pedro va a ser humillado públicamente, le dije. Su empleador va a ver esto. Sus amigos. Todo el mundo. Y esas son las consecuencias de sus acciones, respondió Rafael con firmeza.
Araceli, necesitas dejar de protegerlo. Él no te protegió a ti. Él planeó destruirte. No puedes seguir sintiendo lástima por él. Tenía razón, pero dolía igual. Esa tarde recibí una llamada del comandante Alejandro. Señora Araceli, necesito informarle sobre algunos desarrollos en el caso. Valentina Ruiz ha dado una declaración completa culpando a Pedro de todo. Dice que ella no sabía la magnitud de sus propias deudas, que Pedro manejaba las finanzas, y que él fue quien planeó todo el esquema de robarle su apartamento. Eso es mentira, dije inmediatamente. Yo escuché las conversaciones. Era Valentina quien presionaba. Ella era quien tenía las deudas. Lo sé, respondió el comandante. Y tenemos las pruebas que lo demuestran. Pero ella ha contratado un buen abogado que está tratando de construir un caso donde ella aparece como víctima manipulada por su esposo. Es una estrategia común en estos casos. ¿Y va a funcionar? Pregunté con el estómago apretado. No con las pruebas que tenemos, me aseguró. Pero quería que estuviera preparada. En el juicio, el abogado de Valentina probablemente va a intentar pintarla a usted como una suegra vengativa que malinterpretó conversaciones inocentes. Van a atacar su credibilidad. Estoy preparada para eso, le dije aunque no estaba segura de estarlo realmente. También necesito informarle que Pedro ha solicitado hablar con usted. Ha pedido mediación familiar antes del juicio. Es su derecho como acusado solicitar esto. Usted no está obligada a aceptar, pero quería que lo supiera. No quiero mediación, respondí inmediatamente. No hay nada que mediar. Entendido, dijo el comandante. Voy a notificar a su abogado defensor que usted rechazó la mediación. Cuando colgué, me senté en mi sofá sintiendo el peso de todo. Pedro quería hablar conmigo. Parte de mí se preguntaba qué querría decir. Si realmente se había arrepentido o si era otra manipulación. Esa noche soñé con Pedro de niño. Tendría unos 5 años en el sueño. Estaba llorando porque se había caído y raspado las rodillas. Yo lo cargaba, lo consolaba, le limpiaba las heridas. Él me miraba con esos ojos grandes llenos de confianza absoluta y me decía, «Mamá, tú siempre me cuidas. Yo siempre te voy a cuidar también». Me desperté llorando. Eran las 4 de la mañana y sabía que no volvería a dormir. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los medios de comunicación siguieron cubriendo la historia. Algunos me pintaban como heroína. Otros insinuaban que yo era una madre cruel que no perdonaba un error. Recibí cartas de apoyo de otras personas mayores que habían pasado por situaciones similares. También recibí cartas odiosas de gente que me decía que era una mala madre. Rafael fue mi ancla durante todo ese tiempo. Me acompañaba a las citas con el fiscal. Me ayudaba a revisar documentos. Se aseguraba de que comiera y durmiera. Sin él, creo que me habría derrumbado. Un mes después del incidente, recibí una visita inesperada. Era la madre de Valentina, una mujer llamada Ariana de unos 60 años. Rafael estaba conmigo cuando ella tocó la puerta. Señora Araceli, comenzó cuando abrí. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que mi hija hizo cosas terribles. Pero necesito hablar con usted. La dejé pasar más por curiosidad que por otra cosa. Nos sentamos en la sala. Ariana se veía cansada, avergonzada. Retorcía un pañuelo entre sus manos. No sé cómo empezar, dijo con voz temblorosa. Valentina es mi hija y la amo. Pero también sé que está enferma. Es adicta a las compras, a la apariencia, a la validación. He tratado de ayudarla durante años, pero siempre recae. Y ahora destruyó su vida y la vida de su esposo. Y casi destruye la suya. ¿Por qué me dice esto?, le pregunté. Porque necesito que sepa que no todos en su familia apoyamos lo que hizo, respondió Ariana. Su esposo, el padre de Valentina, piensa que usted exageró. Pero yo no. Yo creo que usted hizo lo correcto. Valentina necesita tocar fondo. Es la única manera de que busque ayuda real. Sus palabras me sorprendieron. Agradezco que me lo diga, respondí. Pero no cambia nada. Los cargos siguen adelante. Lo sé, asintió Ariana. Y no le pido que los retire. Solo quería que supiera que yo entiendo. Y que lo siento. Siento que mi hija causara todo este dolor.
Después de que se fue, Rafael me dijo, esa mujer lleva años cargando la culpa por cómo resultó su hija. No la envidio. Yo tampoco, respondí. Y me di cuenta de que tal vez en 20 años, yo estaría en su lugar, visitando a las víctimas de Pedro, disculpándome por el hijo que crié. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago que no se iba ni con té ni con las palabras reconfortantes de Rafael. Me puse mi mejor vestido, uno color beige que había comprado años atrás para la boda de Pedro, y que ahora usaría para testificar contra él. La ironía no se me escapaba. Rafael me acompañó al tribunal. Llegamos temprano, pero ya había reporteros esperando afuera. Me tomaron fotos que yo intenté evitar cubriéndome el rostro con mi bolso. Conseguimos entrar por una entrada lateral gracias a un oficial que Rafael conocía. El fiscal que llevaba mi caso era un hombre de unos 45 años llamado Francisco. Nos reunimos en una sala pequeña antes de que comenzara la audiencia. Señora Araceli, recuerde que todo lo que tiene que hacer es decir la verdad. Yo voy a guiarla con las preguntas. Los abogados defensores van a intentar confundirla o hacerla enojar. Mantenga la calma. Sea directa. No elabore más de lo necesario. Entiendo, le dije aunque mi voz temblaba. Ellos van a tratar de pintarla como una suegra resentida, continuó Francisco. Van a sugerir que usted malinterpretó conversaciones. Que exageró. Que esto es una venganza por algún desacuerdo familiar. No se deje provocar. Tenemos las grabaciones. Tenemos los documentos. Tenemos pruebas sólidas. Solo necesitamos que usted confirme los hechos. Asentí intentando calmar mis nervios. Rafael me apretó el hombro. Vas a estar bien, me susurró. Solo di la verdad. Entramos a la sala del tribunal. Era más grande de lo que imaginaba. Había filas de asientos para el público que estaban casi llenas. Reconocí a algunos vecinos, a Julieta que había viajado desde otro estado para apoyarme, a Ariana la madre de Valentina sentada a la esquina con expresión destrozada. Y luego los vi. Pedro y Valentina sentados en la mesa de los acusados con sus respectivos abogados. Pedro llevaba un traje oscuro que no le había visto antes. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Valentina estaba impecable como siempre, con un vestido gris discreto y el cabello recogido. Probablemente consejo de su abogado para verse menos frívola. Cuando Pedro me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó ponerse de pie, pero su abogado lo detuvo. Mamá, alcancé a escucharlo susurrar. Desvié la mirada. No podía verlo así. No ahora. El juez entró, un hombre de unos 60 años con expresión severa. Todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó con formalidades legales que apenas procesé. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todo el tribunal podía escucharlo. El fiscal Francisco llamó primero al comandante Alejandro a testificar. Él explicó cómo había recibido el caso, las pruebas presentadas, el procedimiento seguido. Fue claro, profesional, convincente. Luego me llamaron a mí. Me puse de pie con piernas temblorosas. Rafael me dio un apretón de manos antes de soltarme. Caminé hacia el estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Juré decir la verdad con mi mano sobre una Biblia que me pasaron. El fiscal Francisco se acercó. Señora Araceli, cuéntele al tribunal cómo comenzó esta situación. Cuando empezó a sospechar que su hijo y su nuera planeaban algo contra usted. Respiré profundo y comencé a contar. Les expliqué sobre los comentarios extraños de Valentina sobre mi apartamento. Sobre la conversación que escuché donde discutían vender mi propiedad. Sobre el falso abogado Fernando que me presionó para donar mi apartamento. El fiscal me mostraba documentos que yo confirmaba. Grabaciones que reconocía. Mensajes de texto que identifiqué. Mi testimonio duró casi 2 horas. Conté todo con la mayor precisión posible, intentando mantener la emoción fuera de mi voz, aunque era casi imposible. Cuando terminó el fiscal, el abogado de Valentina se levantó. Era una mujer de unos 50 años con expresión dura. Señora Araceli, su relación con su nuera siempre fue conflictiva, ¿verdad? No, respondí. Al principio pensé que éramos cercanas. Pero usted nunca aprobó el matrimonio, insistió.
Nunca pensó que Valentina era suficientemente buena para su hijo. Eso no es cierto, respondí sintiéndome atacada. Yo la recibí con los brazos abiertos. Sin embargo, usted ha admitido que siempre le pareció que Valentina era interesada, continuó la abogada, que miraba sus cosas evaluando su valor. No es cierto que usted ya tenía prejuicios contra ella. Yo tenía razón en mis sospechas, respondí con firmeza. Las pruebas lo demuestran. O las pruebas demuestran que usted interpretó conversaciones privadas de manera malintencionada, replicó la abogada. Mi clienta y su esposo estaban genuinamente preocupados por su seguridad. Una mujer de 72 años viviendo sola en un apartamento con escaleras empinadas. Es tan descabellado que quisieran protegerla. ¿Protegerme vendiéndome mi apartamento sin mi conocimiento?, pregunté sintiendo como la rabia comenzaba a hervir. Protegerme dejándome en un asilo público mientras ellos disfrutaban del dinero. Eso no es protección. Eso es robo. Objeción, gritó la abogada. La testigo está especulando. Denegada, respondió el juez. La testigo tiene derecho a expresar su interpretación de los hechos. La abogada me hizo más preguntas intentando hacerme contradecir o confundir. Pero yo me mantuve firme. Había vivido todo aquello. Sabía la verdad. Cuando terminó con sus preguntas, el abogado de Pedro se levantó. Era un hombre joven, nervioso. Señora Araceli, mi cliente quiere que sepa que lo lamenta profundamente. Que nunca quiso herirla. Que fue manipulado por su esposa y las circunstancias. Las circunstancias no lo obligaron a planear robarme, respondí. Él tomó sus propias decisiones. Pedro está dispuesto a compensarla, continuó el abogado. A pagarle cada peso que pueda. A trabajar el resto de su vida para enmendar su error. Solo pide una oportunidad. ¿La oportunidad de qué?, pregunté sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. De traicionarme de nuevo. De encontrar otra manera de quitarme lo poco que tengo. No, gracias. El abogado intentó hacer más preguntas, pero yo ya estaba demasiado emocionada. El juez intervino. Creo que la testigo ha sido suficientemente interrogada. Puede retirarse. Bajé del estrado con piernas temblorosas. Rafael me recibió en mi asiento. Lo hiciste muy bien, me susurró. Muy bien. Luego llamaron a Pedro a testificar. Ver a mi hijo subir al estrado, jurar decir la verdad, sentarse ahí expuesto frente a todos, fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Y he vivido muchas cosas dolorosas. El fiscal Francisco fue despiadado con él. Le mostró las grabaciones donde planeaba vender mi apartamento. Los mensajes donde coordinaba con Fernando. Los documentos de las deudas de Valentina que él había avalado sin decirme nada. Pedro intentaba explicarse, pero cada explicación sonaba más débil que la anterior. Sí, admitió finalmente con voz quebrada. Sí, planeábamos quedarnos con el apartamento. Sí, íbamos a venderlo. Pero yo realmente creí que después encontraríamos una manera de cuidar de mi madre. No iba a dejarla en la calle. Entonces, ¿dónde iba a dejarla?, preguntó el fiscal con tono cortante. Pedro se quedó callado. No tenía respuesta para eso. Cuando le tocó a Valentina testificar, ella lloró. Actuó como víctima perfecta. Dijo que no sabía la magnitud de sus deudas, que Pedro manejaba todo, que ella solo quería ayudar a su suegra. Pero el fiscal tenía los estados de cuenta con su firma. Las compras extravagantes con fechas y lugares. Todo demostraba que ella sabía exactamente lo que hacía. Su abogada intentó argumentar que Valentina sufría de adicción a las compras, una enfermedad, y que necesitaba tratamiento, no castigo. Pero el fiscal contraargumentó que eso no justificaba planear despojar a una anciana de su patrimonio. El juicio duró 3 días completos. Escuchamos testimonios de vecinos que confirmaban haber visto a Pedro y Valentina actuar de manera sospechosa. Del perito contable que analizó las finanzas de Valentina y confirmó que las deudas eran masivas y que ella las había ocultado deliberadamente. De Rafael, que explicó cómo había investigado y descubierto el plan. Fernando, el falso abogado, también fue juzgado. Resultó que tenía antecedentes por fraude. Había estado estafando a personas mayores durante años usando el mismo esquema. El fiscal pidió la pena máxima para él. En el tercer día, llegó el momento de los alegatos finales.
El fiscal Francisco se puso de pie y miró al juez. Su señoría, este no es un caso de un malentendido familiar. No es un caso de buenas intenciones mal ejecutadas. Esto es un caso claro de estelionato, fraude y abuso contra una persona vulnerable. Los acusados planearon sistemáticamente despojar a la señora Araceli de su única propiedad, fruto de décadas de trabajo y sacrificio. Utilizaron su relación familiar para ganar su confianza y luego traicionarla de la manera más vil. Pedro Sánchez no solo es cómplice, es instigador. Firmó como aval en deudas que sabía que no podía pagar. Coordinó con un delincuente conocido para engañar a su propia madre. Y solo muestra remordimiento ahora que fue descubierto. Valentina Ruiz es una depredadora financiera que usa su apariencia y encanto para manipular y destruir. Merece el peso completo de la ley. Y Fernando Méndez es un criminal habitual que debe ser removido de la sociedad para proteger a otros ancianos vulnerables. La abogada de Valentina argumentó que su clienta era víctima de una enfermedad mental no tratada, que merecía rehabilitación, no prisión, que la señora Araceli había exagerado todo por resentimiento. El abogado de Pedro suplicó por clemencia. Argumentó que Pedro había sido un buen hijo durante años, que había ayudado a su madre, que había sido manipulado por Valentina y las circunstancias, que merecía una segunda oportunidad. El juez escuchó todo en silencio. Luego anunció que daría su veredicto en una semana. Necesitaba tiempo para revisar todas las pruebas y deliberar. Esa semana fue agonizante. No podía dormir. Apenas comía. Rafael se quedaba conmigo la mayor parte del tiempo, asegurándose de que no me derrumbara. ¿Y si el juez les cree a ellos? Le pregunté una noche. ¿Y si decide que yo exageré? Que fui una madre cruel. No va a pasar, me aseguró Rafael. Las pruebas son irrefutables. Pero incluso si pasara, tú hiciste lo correcto. Eso es lo que importa. Finalmente llegó el día del veredicto. Volvimos al tribunal. La sala estaba aún más llena que antes. Todo el mundo quería ver cómo terminaba esta historia. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó y comenzó a leer su decisión. Después de revisar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y los alegatos de ambas partes, he llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. En el caso de Fernando Méndez, lo encuentro culpable de todos los cargos: fraude, suplantación de identidad profesional y conspiración para cometer estelionato. Teniendo en cuenta sus antecedentes penales y el patrón repetitivo de sus crímenes, lo sentencio a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 6 años. Fernando bajó la cabeza. No mostró ninguna emoción. En el caso de Valentina Ruiz, continuó el juez, la encuentro culpable de estelionato familiar, fraude financiero y conspiración. Si bien reconozco que puede tener problemas con adicción a las compras, eso no justifica ni excusa planear despojar a una persona mayor de su patrimonio. La sentencio a 5 años de prisión, con posibilidad de reducción si completa un programa de rehabilitación para adicciones y demuestra remordimiento genuino. Valentina comenzó a llorar histéricamente. No, 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 gritaba. Esto no puede estar pasando. Yo tengo una vida. Tengo planes. No pueden quitarme 5 años. Su abogada intentaba calmarla, pero Valentina estaba fuera de control. 2 oficiales tuvieron que acercarse para contenerla. Esto es tu culpa, le gritó a Pedro. Todo esto es tu culpa. Si me hubieras conseguido ese maldito apartamento, nada de esto habría pasado. Sus palabras cayeron como bombas en la sala. Incluso su propia abogada se puso pálida. Valentina acababa de admitir frente a todos que el plan había sido suyo desde el principio. El juez golpeó su mazo pidiendo orden. Señora Ruiz, contrólese o añadiré cargos por desacato al tribunal. Valentina finalmente se calló, sollozando con la cara entre las manos. Ariana, su madre, lloraba en silencio desde su asiento. Me miró por un segundo y vi en sus ojos una disculpa que nunca podría expresar con palabras. El juez continuó. En el caso de Pedro Sánchez, la situación es más compleja. Es claro que participó activamente en el plan de despojar a su madre. Firmó documentos, coordinó con el señor Méndez, presionó a su madre para que donara su propiedad. Sin embargo,
También es claro que fue manipulado hasta cierto punto por su esposa y las circunstancias financieras desesperadas. Teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales, que durante años fue un hijo responsable, y que ha mostrado remordimiento genuino, lo encuentro culpable pero con sentencia condicional. 3 años de prisión, suspendida, con libertad condicional por 5 años. Deberá completar 500 horas de servicio comunitario trabajando con personas mayores, asistir a terapia psicológica obligatoria, y no podrá acercarse a la señora Araceli sin su consentimiento explícito por escrito. Si viola cualquiera de estas condiciones, cumplirá la sentencia completa en prisión. Pedro se derrumbó llorando. Gracias, su señoría, sollozaba. Gracias. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Además, continuó el juez, el señor Sánchez deberá pagar restitución a su madre por daños emocionales y gastos legales. La cantidad será determinada en una audiencia posterior. Y quiero dejar algo muy claro. El juez me miró directamente. Señora Araceli, usted mostró un coraje extraordinario al denunciar a su propio hijo. Sé que no fue fácil. Sé que probablemente se cuestionó 1000 veces si estaba haciendo lo correcto. Pero lo hizo. Y al hacerlo, no solo se protegió a usted misma, sino que posiblemente protegió a otras víctimas potenciales de estos delincuentes. Especialmente del señor Méndez, quien ha estado operando durante años. Usted es un ejemplo de dignidad y valentía. Tiene mi más profundo respeto. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No supe qué decir. Esta corte está levantada, anunció el juez golpeando su mazo por última vez. Todo el mundo comenzó a moverse al mismo tiempo. Valentina era escoltada hacia afuera esposada, todavía gritando y llorando. Fernando caminaba con 2 oficiales, indiferente como siempre. Pedro intentó acercarse a mí, pero un oficial le recordó que no podía. «Mamá», gritó desde la distancia. «Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Por favor, algún día perdóname. Por favor». Rafael me tomó del brazo. «Vamos, Araceli. Ya terminó. Vamos a casa». Salimos por la puerta lateral evitando a los reporteros. Pero alcancé a escuchar sus preguntas gritadas. «Señora Araceli, ¿cómo se siente? ¿Va a perdonar a su hijo algún día? ¿Qué le diría a otras personas en situaciones similares?» No respondí nada. Solo quería irme a casa. En el auto, de camino de regreso, Rafael finalmente habló. «Lo hiciste, Araceli. Ganaste». Pero no se sentía como victoria. Se sentía como pérdida. Como el final de algo que nunca podría recuperar. Los siguientes meses fueron extraños. La noticia de la sentencia fue cubierta extensamente en los medios. Recibí cientos de cartas de personas mayores que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por dar la cara. Algunas de esas cartas me hacían llorar porque reconocía mi propio dolor en sus palabras. Pedro cumplió con su sentencia condicional. Perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del caso. Tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Comenzó a trabajar en lo que pudo conseguir, empleos menores que pagaban poco. Me enteré de todo esto por Rafael, que seguía monitoreando discretamente la situación. Valentina cumplió su sentencia en prisión. Según supe, su familia cortó contacto con ella completamente. Se divorció de Pedro desde la cárcel, culpándolo de todo hasta el final. Yo comencé terapia con una psicóloga especializada en traumas familiares. Fue doloroso pero necesario. Procesé mi rabia, mi tristeza, mi culpa. Aprendí que podía amar a mi hijo y aún así protegerme de él. Que el perdón no significaba olvidar o permitir que me lastimaran de nuevo. 1 año después del juicio, Pedro me escribió una carta. La recibí un martes por la mañana. La sostuve en mis manos durante horas antes de atreverme a abrirla. «Querida mamá», comenzaba. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí la confianza que construiste durante toda tu vida. Sé que te fallé de la peor manera posible. He pasado este año en terapia, trabajando en mí mismo, intentando entender cómo me convertí en alguien capaz de traicionar a la persona que más me amó. No tengo excusas. Solo tengo remordimiento profundo y un deseo desesperado de algún día, si es que algún día es posible, volver a mirarte a los ojos sin sentir que me muero de vergüenza. Estoy trabajando con personas mayores como parte de mi servicio comunitario.
Cada día veo ancianos que me recuerdan a ti, que sacrificaron todo por sus hijos, que merecían respeto y amor, no traición. Y cada día me odio un poco más por lo que te hice. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, que estoy pagando mi deuda, que pienso en ti todos los días. Tu hijo que no merece llamarse así, Pedro. Lloré al leer esa carta. La leí 20 veces. Se la mostré a Rafael, a mi terapeuta, a Julieta. Todos me dijeron lo mismo, solo tú puedes decidir qué hacer con esto. Pasaron 6 meses más antes de que me atreviera a responder. Le escribí una carta corta. Pedro, recibí tu carta. Aprecio tus palabras, pero las palabras no son suficientes. Los años dirán si tu arrepentimiento es real o solo es miedo a las consecuencias. Por ahora, necesito distancia. Necesito sanar. Tal vez algún día podamos hablar. Pero no hoy. No mañana. Tal vez nunca. Y tienes que estar en paz con eso. Araceli. 2 años después del juicio, en mi cumpleaños número 74, Rafael organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Invitó a Julieta, a algunos vecinos que se habían vuelto amigos, a mi terapeuta que ya era más que eso. Estábamos comiendo pastel cuando tocaron la puerta. Rafael fue a abrir. Regresó con expresión seria. Araceli, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que entiende si no quieres, pero que quería intentarlo. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era sin necesidad de preguntar. No tienes que verlo, me dijo Rafael. Puedo pedirle que se vaya. Pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad, tal vez esa parte maternal que nunca moriría del todo, me hizo decir, déjalo entrar. Solo por 5 minutos. Pedro entró a mi apartamento por primera vez en 2 años. Se veía diferente. Más delgado, con más canas, líneas profundas alrededor de sus ojos. Llevaba flores baratas del mercado y una expresión de nerviosismo absoluto. Hola, mamá, dijo con voz temblorosa. Feliz cumpleaños. Gracias, respondí sin moverme de mi lugar en el sofá. Sé que no debí venir sin avisar, continuó. Pero hoy cumple 74 años y no pude soportar no intentar al menos desearte felicidad. He completado mi servicio comunitario. He estado en terapia todo este tiempo. Conseguí un trabajo estable, modesto pero honesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Estoy intentando ser el hombre que tú merecías que fuera. Me alegra escucharlo, le dije con voz neutral. Mamá, ¿puedo sentarme? Solo un momento. Te prometo que me iré si me lo pides. Miré a Rafael. Él asintió levemente. Está bien, le dije a Pedro. 5 minutos. Pedro se sentó en el borde de una silla, como si temiera ocupar demasiado espacio. Mamá, no hay día que no piense en lo que te hice. No hay noche que pueda dormir sin soñar con ese momento frente a la comisaría. He perdido todo. Mi matrimonio, mi carrera, mi reputación, mis amigos. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Porque tú fuiste lo único real en mi vida. Lo único puro. Y yo lo destruí por codicia y cobardía. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Qué quieres de mí, Pedro?, le pregunté directamente. Nada, respondió. No quiero tu apartamento. No quiero tu dinero. No quiero que me perdones porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Y que si algún día, en muchos años, decides darme la oportunidad de demostrarte que cambié, yo estaré aquí esperando. Pero si decides que nunca quieres verme de nuevo, también respetaré eso. Se puso de pie dejando las flores en la mesa. Feliz cumpleaños, mamá. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Y lamento profundamente no haber sabido demostrarlo cuando importaba. Y se fue. Así de simple. Sin súplicas dramáticas. Sin intentar manipular. Solo se fue. Rafael se acercó a mí. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, respondí honestamente. No sé qué sentir. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón con una taza de té mirando las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En la niña de 9 años que perdió a su madre. En la joven obligada a casarse.
en la madre que sacrificó todo, en la anciana que finalmente aprendió a defenderse. Pensé en Pedro y en si algún día podría volver a confiar en él. En si el perdón era posible después de tanta traición. En si una relación madre-hijo podía reconstruirse después de romperse tan completamente. No tenía respuestas. Tal vez nunca las tendría. Pero lo que sí sabía era esto: había sobrevivido. Había enfrentado mi mayor miedo, la traición de mi propio hijo, y no me había destruido. Seguía aquí. Seguía de pie. Seguía siendo dueña de mi apartamento, de mi dignidad, de mi vida. Rafael salió al balcón con otra taza de té para él. ¿Te quedas aquí afuera toda la noche?, me preguntó con una sonrisa. Tal vez, respondí devolviéndole la sonrisa. Es una noche hermosa. Se sentó a mi lado. Lo es, asintió. ¿Y has tenido un buen día a pesar de la visita inesperada? Sí, admití. Ha sido un buen día. Nos quedamos ahí sentados en silencio cómodo, viendo pasar la noche. Y me di cuenta de que había encontrado algo que nunca supe que necesitaba: paz. No la paz perfecta de los finales felices de cuento de hadas, sino la paz imperfecta de saber que hice lo correcto, de saber que me defendí, de saber que valgo. 3 años después, en mi cumpleaños 77, Pedro volvió a visitarme. Y esta vez, lo dejé quedarse 10 minutos. 6 meses después, 20 minutos. 1 año después, 1 hora. La confianza se reconstruye lentamente. O tal vez nunca se reconstruye del todo, solo se crea algo nuevo y diferente. Algo más cauteloso, pero también más honesto. Pedro nunca recuperó lo que perdió. Su carrera, su matrimonio, sus años. Pero ganó algo más: humildad, empatía, conciencia de sus acciones. Trabajaba ayudando a personas mayores genuinamente ahora, no por obligación sino por convicción. Y yo aprendí la lección más difícil de todas: que el amor verdadero nunca te pide que te destruyas para salvarlo. Que a veces, la familia que elegimos es más leal que la que llevamos en la sangre. Que tienes derecho a protegerte incluso de aquellos que amas. Y que el perdón, si llega, debe venir de un lugar de fuerza, no de debilidad. Mi apartamento sigue siendo mío. Mi vida sigue siendo mía. Y aunque las cicatrices nunca desaparecieron del todo, aprendí a llevarlas con dignidad. Porque al final, sobreviví. Y eso, en sí mismo, es suficiente victoria.